Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor, y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenido a Martingala Parlamentaria, como siempre aquí en la pantalla de Canal 22. Semana política realmente muy movida, antesala de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que como siempre decimos, tiene que ir a votar el día domingo. El caso central de esta semana pasa como siempre por la actividad parlamentaria en toda su extensión. El pedido de interpelación a la secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, donde se está focalizando el Congreso no solamente por el tema de discapacidad, la corrupción y todo lo que involucra este tema. 17 votaciones de las últimas 12 en el Congreso que perdió el gobierno nacional. Decreto dañino, ley bases, y uno suma palabras: corrupción, ajuste, desconfianza, dólar, mercados, el pan que ya no lo podés comprar, la factura, 14.000 panaderías que han cerrado a lo largo de la República Argentina, y por supuesto la caída también de los sufragantes, que en Corrientes subió a 72%. Esperemos que el domingo tengamos una muy buena noticia y ese porcentaje se eleve un poco. Por eso reitero, tenés que ir a votar. Y el caso del juez federal en materia civil y comercial, Alejandro Patricio Mariñelo, hombre que tiene denuncias en el Consejo de la Magistratura por maltrato laboral, por acoso sexual, que tiene 20 días para hacer el descargo y que ahora aparece pegándonos a nosotros, a los periodistas. En este caso con dos colegas, Jorge Rial y Mauro Federico, toda nuestra solidaridad hacia ellos dos, pero que la ministra Patricia Bullrich, en una forma realmente como siempre la hemos conocido, aquello que la conocemos de 1993, cuando fue diputada nacional en uno de los tantos partidos, el Partido Justicialista, ha pedido allanar justamente a los colegas periodistas, algo nefasto de parte de la ministra de Seguridad de la Nación, que ya a esta altura, con una comisión de juicio político que no funciona, que Marcela Pagano, diputada nacional, tendría que ser la titular de la misma, ella o cualquiera. Históricamente, yo siempre repito, en 35 años de periodista parlamentario, jamás la comisión de juicio político no tuvo o no dejó de tener sus autoridades. Siempre las tuvo. No importó el momento, tiene mucha historia en materia de juicios políticos y en esta oportunidad el gobierno parece que a través del presidente de la Cámara, doctor Martín Alexis Menem, no quiere que funcione. Pero este no tiene que ser el Congreso que realmente tenemos que tener. Debe funcionar. Vamos a los invitados del día de hoy. Vamos a presentar en primer orden a Ariel Sergio Basteiro, ex embajador, ex diputado nacional, que está presentando en toda la Argentina su libro Radiografía de una situación de contrabando de armas. ¿Se acuerdan el gobierno de Macri a Bolivia el contrabando de armas? Pareciera como que muchos se olvidaron, pero él en este libro es un testimonio vivo de contarte lo que pasó, por supuesto con su firma. Un hombre que fue diputado nacional 2007-2011, 2001-2015, presidente del astillero Río Santiago, diputado del Parla Sur y hombre del Partido Socialista, de 1979 al 2007. Y alguna vez candidato a intendente de Ituzaingó,
de su ciudad. ¿Cómo andás? ¿Qué decís, Ariel? ¿Qué tal? Bienvenido a Panaticán, la parlamentaria. Muy bien, José Luis, todo muy bien, muy contento de estar aquí en el programa hoy. Y Daniel, un hombre, Nicolás Urclé, con una mirada joven, dirigente de Esperanza Nacional, que siempre nos visita. ¿Cómo andás? Gracias, Puma, por invitarme. Gracias por estar acá, por haberme invitado al Canal 22. Bueno, ¿cómo ves esta semana política con mucha tela para cortar? Y, a ver, esto es una continuidad de los 90, es la continuidad del gobierno de los Menem y de los Milei. Vos fijate todas las causas de corrupción que hoy tienen, es un problema de que ya veníamos teniendo en la República Argentina. Basta repasar algunos hechos de corrupción de los 90 y también del gobierno de Mauricio Macri, y ahora con los de Milei, pareciera que es una continuidad, ¿no? Con una droguería suizo-argentina que deja mucho para que desear, porque la denuncia... Más cuando se meten con la libertad de expresión de los colegas periodistas, cuando se meten con el Andis, con la corrupción de discapacidad, cuando sacan a los trabajadores estatales del Estado, cuando se meten con la cierre de fábricas, te empezás a dar cuenta que... Fíjate que es el PAMI, es ANSES, ya son muchos los organismos que se habla de corrupción. Sí, son los organismos donde Karina Milei metió su gente. Vos fijate que es una materia pragmática que hicieron ellos. Hicieron un modelo de corrupción cuando decían de que el gobierno anterior era el nefasto, el corrupto, todo, y llegaron a hacer lo mismo. Sacaron a muchos cuadros del Estado que eran de planta permanente para meter ñoqui del Partido Libertad Avanza. Ariel, ya no pueden caminar. Te das cuenta que la Libertad Avanza fue a Loma de Zamora, va a distintos puntos y ya la gente no los quiere. No los quiere, está demostrado que estamos en un punto de inflexión, no tan solo porque en pocas horas va a haber una elección muy importante, que creo que va a ser determinante hacia adelante por el futuro que se aproxima, porque es la provincia de Buenos Aires, la provincia con mayor cantidad de electores y donde se juega mucho de la política nacional y una elección que todo hace prever que así será, donde el gobierno nacional se lleve una derrota, va a influir también en las variables económicas que hoy están pendiendo de un hilo, porque es un verdadero desastre el plan económico que lleva adelante Caputo y Milei, y los mercados ya no confían, nadie realmente confía menos en que esto no vaya a explotar por los aires. Entonces seguramente van a empezar a acelerarse los tiempos de la crisis económica al extremo. Y por otro lado, lo que bien se decía recién, punto de inflexión, porque hace 10 días estamos viviendo una pesadilla tras de otra, porque se conocen y se siguen conociendo corrupción en cuanto organismo estatal exista que tiene algún nivel de recaudación, una caja más o menos importante. Ahí están los negocios de Karina, el 3% como mínimo, y después, aparte de eso, la represión al pueblo cada miércoles, en plaza a los jubilados y a cualquiera que se acerque a protestar o a levantar la voz, y esto que hoy, esta semana, conocimos con el fallo de tratar de acallar a la prensa por hacer el trabajo que realmente debería hacer, digamos, ¿no? La poca prensa que existe mínimamente jugando por afuera del establishment, de los ensobrados, digamos, ¿no? Claro. La prensa más o menos independiente empieza a dar a conocer detalles que la población la verdad está siguiendo, todo el mundo quiere saber hasta dónde llega estos niveles de corrupción, y hay un fallo que yo recuerde en la historia de Argentina ha sucedido, comparable quizás con la dictadura, ¿no? Seguramente, pero en democracia nunca ha habido un hecho como esto. Es vergonzante, vergonzoso, vergonzante y lamentable aparte. Más con un juez federal que también deja mucho que desear. Sí, un juez federal que está ahí en casación, Comercial y Civil.
Sí, pero en el que está siendo juzgado por... Sí, el Consejo de la Magistratura. Por el Consejo de la Magistratura, no me salía, no me acordaba el nombre. El Consejo de la Magistratura está con este juez con varias causas, no Claro. es por una No, causa. no. Algunas ya de índole escandalosa, como es cuestiones de, Que le contamos a la gente ligadas que al tema sexual, ¿no? que Pero, este juez federal vino de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Parece increíble que venga de un lugar de esa índole y que la tabla de salvación sea hacer esto, de ponernos un bozal a los periodistas y salvarse de poder ir a un juicio político. Un juicio político, exactamente. Hablando de juicio político, vos tenés una rica experiencia parlamentaria porque has estado en el Congreso. ¿Has visto que la Comisión de Juicio Político no tenga sus integrantes y no funcione? No, recuerdo que siempre funcionó y recuerdo que se hizo cargo de anular la asunción de Patti, por ejemplo. Exactamente. Ahí me acuerdo, seguí de cerca, estaba de diputado y Jorge Rivas era el Jorge vicepresidente Rivas, querido Jorge. de la comisión, un compañero de Sí, la sí. misma bancada, así que ayudábamos a trabajar y a empujar para evitar que asumiera Patti. Y después hubo varios hechos donde la Comisión de Juicio Político funcionó siempre con todas sus autoridades. Recién ahora se empieza, por lo menos en la Comisión Libra, Claro. que también fue conformada Sí, que ya tiene su presidente. para esa fin, Maxi que ya tiene Ferraro. su presidente, pero después de el intento permanente del PRO, y que ahí también, digamos, ¿no? Ahí hay que poner un punto especial. Milei, sabemos que está desquiciado, que está mal de la cabeza, y con él mucho de aquellos que le hacen de claclá, pero también colabora para que pueda hacerse de leyes que son necesarias o evitar que sea juzgado el PRO y muchos radicales que también están en esa compulsa y por un cargo, por un presupuesto o por una partida de dinero que tiene que ir a respectivas provincias, diputados que votan a favor del gobierno también. Yo creo que llegado el caso, la justicia y la historia los va a juzgar, y muy fuertemente, digamos, ¿no? En los pasillos del Congreso se dice que el señor Lule Menem y que el señor Sebastián Pareja son empleados de la Cámara, categoría 3 y categoría 1. Categoría 1 y categoría 3, planta permanente. Dato para averiguar, que seguramente lo vamos a tener. Nicolás, hay que ir a votar el día domingo. ¿Y cuál Sí. es el mensaje hacia los jóvenes? Y a las jóvenes le diría que no se dejen engañar con esos discursos llanos y lisos de que la economía está avanzando, de que las criptomonedas y todo ese juego que intentan hacerlo de los libertarios en generarle un espejito de color para poder... Los famosos dólares. que Claro, pibes los iban a famosos ganar. dólares que iban a llegar, los brotes verdes y todo lo que quisieron inventar estos pseudo dirigentes que hoy están en el gobierno, ¿no? Que vayan a votar, que voten con sinceridad, que vean lo que le pasa a su familia, a sus abuelos, a sus tíos, que vean la realidad de lo que pasa en la sociedad argentina, que hoy no hay consumo, y que vayan a votar. Ejercemos el derecho cívico y votemos con conciencia, porque si no votamos con conciencia puede venir algo peor que esto. La imagen de Milei está bajando. Y Los guarismos son cada vez peor. baja porque ese personaje que inventaron ciertos dirigentes para ponerlo para destruir el Estado, porque hay que decir la verdad, vino a destruir el Estado, Sí, que por el supuesto. Estado es la sociedad. Él mismo lo dijo. Y si vos destruís una sociedad, destruís al Estado. Yo creo que, a ver, la imagen ya no la tiene por todos los casos de corrupción que hizo su hermana, su secretaria general de Estado, y de rodearse de ese establishment de los 90 que necesitaba para poder sostenerse, que creo que ya no se puede sostener. Esto tiene que ir a un juicio político ya. Se tienen que mostrar todos los diputados, seguir en consonancia a un acuerdo político para un juicio político, porque no se puede sostener estos casos de corrupción que hay, y hay mucho más de lo que nosotros pensamos. ¿En qué consiste, Ariel, contarle justamente a los televidentes
radiografía de una canallada, contrabando de armas al golpe de Bolivia en el 2019. Cuenta la historia todos los elementos que llevó al gobierno de Mauricio Macri adelante junto con Patricia Bullrich para enviar en pleno golpe a Evo Morales, noviembre del 19, más específicamente el día 12 a la noche asume Yanine Áñez, se autoproclama presidenta Yanine Áñez, y el día 13 sale del Palomar un avión Hércules con 70.000 municiones de balas, unos 1.500 gases lacrimógenos, escopetas escopetas de gases lacrimógenos y de calibre 12-70, un verdadero arsenal que tenía como objetivo ponerlo en manos de la policía para reprimir al pueblo boliviano que salía a defender la democracia. Una semana después se dan las muertes en Sencata y Sacaba, manifestaciones pacíficas que el pueblo boliviano llevaba adelante, que fueron reprimidas a bala de plomo por la policía y la Fuerza Aérea y el Ejército, y que dejó un saldo de 34 muertos. Bueno, el gobierno de Mauricio Macri cooperó, colaboró, haciendo un contrabando agravado, porque todo contrabando es criticable y es un delito, pero cuando se contrabandean armas o drogas tiene en el Código Penal incluso una pena mucho mayor, mucho más efectiva, y hay organismos internacionales que trabajan para no permitir el tráfico de armas. Bueno, Argentina, el gobierno de Macri hizo eso por el solo hecho de terminar con el único gobierno popular de izquierda que quedaba en esos momentos en la región. El libro después, aparte, se da permiso para comentar y contar cómo fue todo el proceso político de Bolivia desde el 2006 en adelante, y cómo fue el proceso electoral del 2019, que fue totalmente armado, manipulado por la OEA, por la Iglesia Católica Boliviana, por el Ejército, la policía, todos los poderes fácticos, la derecha regional que trabajó activamente para que Evo Morales no siguiera en el gobierno. ¿Y quién estaba embajador en Bolivia en esa época? Normando Álvarez García era el embajador de Mauricio Macri, que fue diputado nacional. Un jujeño muy cercano a Gerardo Morales, que también tuvo mucho que ver en todo ese proceso de desestabilizar a Evo Morales. Bueno, Nicolás, recién te preguntaba acerca de los jóvenes que tienen que ir a votar el día domingo, pero te quiero preguntar, hubo un triunfo en Corrientes muy importante del sector de los gobernadores que quieren tener su propia matriz en el mes de diciembre. ¿Y cómo imaginás ese congreso el 10 de diciembre? Va a ser un congreso muy interesante para analizar, ¿no? Al principio del 10 de diciembre, porque primero que se va a tener que rediscutir todos los decretos de necesidad de urgencia que se cayeron con la sesión de los poderes legislativos que le dieron al presidente. Y segundo, que van a tener que empezar... Una locura de parte del Congreso haber delegado esa facultad. Van a tener que empezar a rediscutir cómo llegar a los últimos 2 años de gestión, o se llega a un juicio político. Pero tenemos que empezar a rediscutir qué país queremos. Claro. Ahora, si vamos a interpretar de que solamente la victoria de Corrientes que es un mérito del gobernador de la provincia de Corrientes, y que queda segundo el peronismo, te está dando clara ejemplo que la sociedad correntina no quería el mismo desguace que planteaba Gerardo Milei a nivel nacional. Ahora la batalla más grande es la provincia de Buenos Aires, claro, que es el 7. Ahí tenemos que intentar pararlo a Milei para llegar a un Congreso Nacional nutrido de varios dirigentes donde empecemos a discutir esto. Claro, con un rol de los intendentes muy importante, Ariel. Sí, en esta elección particularmente fue casi un pedido de los intendentes de doblar la elección nacional de la provincial, con lo cual
¿Con eso se revitaliza en el Partido Justicialista la figura de Axel Kicillof? Yo creo que sí. Yo creo que hoy en día seguramente la elección va a ser buena fundamentalmente en la sección tercera, en la primera, en las secciones importantes, en la octava, la que tiene mucha cantidad de gente, y yo sí, lo fortalece y lo pone como una alternativa futura, algo que ya se venía previendo y que determinadas situaciones que se dieron en el cierre de campaña pusieron en peligro. Creo que el justicialismo, lo que hoy es Fuerza Patria, tiene candidatos o tiene dirigentes de mucho peso, de mucho conocimiento en la opinión pública, comenzando por Cristina Fernández de Kirchner, pero también, bueno, en este futuro inmediato, Axel también tiene un rol importante a llevar adelante. ¿A la ex presidenta la has visitado o no? No porque no se puede visitar, porque entre todos los niveles de locura que se viven en este país, la referente más importante de la política argentina, por una causa que fue inventada, completamente inventada, sin ningún tipo de argumento, está presa. Después de hoy también incluso se cumplen 3 años del intento de asesinato esta semana, y por ende son situaciones que creo que generaron y sirvieron para que después en Argentina haya un gobierno como el de Milei, que es un gobierno que no respeta las libertades individuales, reprime todos los miércoles o a cualquiera que se mueva, trabajadores, jubilados, estudiantes, los reprime. Mentira que la inflación está en el 1 o 2%, como dice el INDEC, porque ese costo que fija de inflación es a partir de una cierta ecuación que está siendo objetada por todos, que tendría que haberse modificado y que el propio director del INDEC planteó que no le dejan hacer los cambios que hay que hacer. La inflación en el costo de la canasta familiar, de la canasta de alimentos, está en el 10, 11, 12%. Mentira del 1 o 2%. El 1 o 2% es prorroteado con un montón de otros bienes que la gente normalmente o no compra o no utiliza. Entonces, son cuestiones que quizás muchos puedan llegar a creerlo. Después está el bolsillo y está cada vez que uno va al supermercado, donde se da cuenta que la inflación no es del 1 o 2%, sino que está mucho más arriba, y con un dólar ya disparado sin control y con tasas que no se pagan, tasas de intereses que no se pagan en ningún lugar del mundo. Esto estamos de nuevo, como se decía, en la década 90 o más parecido al 2001, digamos, ¿no? En la previa de diciembre del 2001. Las pymes no pueden acceder al crédito, estas tasas son realmente lapidarias y no se vende, el consumo es cada vez menos. Te quería trasladar a Bolivia. Vos estuviste allá en Bolivia, conocés muy bien la política internacional. Donald Trump está acosando mucho a Lula, pero ¿cómo la derecha ha llegado? Yo la verdad no lo podía creer. Y es un poco motivo de la situación económica del último gobierno de Luis Arce, que tuvo conflictos irresueltos, la falta de combustible, en un país que durante 16, 17 años no tuvo inflación. Hoy tiene una inflación del 8, 7, 8%, en un país que el dólar había estado inamovible durante 14, 16 años. Desde el 2006 hasta el 2019 estuvo clavado en 7 pesos y este último año hubo un dólar paralelo, un dólar blue de casi el 100% de diferencia con el dólar oficial, falta de productos básicos que el pueblo boliviano consume mucho. Todos esos elementos terminaron generando un malestar en la población y el MAS encima dividido, partido en tres sectores, que obviamente lo debilitó a la hora de ir a elecciones. Dentro de lo malo, se preveía que iba a haber una final una segunda vuelta
entre el candidato de la derecha y el candidato de la extrema derecha. A último momento se coló Paz Pereira, que no lo podríamos identificar como un candidato de derecha, quizás alguien de centro, alguien con el cual pone el diálogo y habla de un capitalismo para todos y se diferencia de lo que es la derecha facha y de la derecha liberal. Aunque el hombre se autodeclare de izquierda, Claro. su padre fue presidente por el MIR, el movimiento de izquierda revolucionario allá en la década del 90. Yo no lo identificaría como alguien de izquierda, pero sí alguien del centro que esperemos para bien de Bolivia, ¿no? Y de la región también y de la relación que pueda tener Bolivia con todos los países de la región, que tenga un buen performance en la elección, porque lo que cada vez está más claro es que si en Argentina hay un gobierno como el de Milei, hay muchas posibilidades que también en Bolivia pueda llegar a repetirse un proyecto similar, o en Brasil, y esa ola de derecha en Latinoamérica Es traería peligroso. aparejado serios inconvenientes, ya no para los gobiernos, sino para el pueblo, para la Claro. gente. ¿Dónde vas a presentar la biografía de una canallada contrabando de armas al golpe de Bolivia en el 2019? La Plata, me dijiste. En La Plata, en Rosario, en Córdoba, Junín, son todas las fechas ¿De acá a fin previstas de que- año, vamos a decir, o para...? De acá a fin de año, sí. Bien. Todo durante septiembre y octubre, en plena campaña, vamos a andar Con el también libro. contando el proceso boliviano y el contrabando que Macri y Burrich llevaron adelante desde Argentina en el año 2019. Urcle, el presidente, bueno, se quiere encontrar con Fátima Flores, va a Las Vegas, después no sé cómo va a ser para hablar en la Asamblea de Naciones Unidas. ¿Cómo lo ves eso? No, yo creo que, a ver, no, Sigo no veo, viendo al no veo un ciudadano de a pie. presidente que lo único que haga es ir a ver a Fátima Flores a Miami. Claro. Primero, a Las o Vegas, sea, Las Vegas, a Las peor. Vegas. Segundo, ir a las Naciones Unidas tendría que ir a reclamar por las Malvinas y no sentarse con el embajador inglés o sentarse con con el general de 4 estrellas del Comando Sur que le vino a imponer lo que tiene que hacer en Argentina, que para poner la base en Ushuaia. O traer a No nos a olvidemos que en la Netanyahu. región están empezando a ver movimientos del Comando Sur de los Estados Unidos intentando hacer algunos movimientos para saquear nuestros recursos naturales. Este modelo, como decía acá el compañero, se puede repetir en varios lugares de la región, pero tenemos que ver que Argentina empieza a cambiar un poquito, porque si no se quedan. Nos quedamos sin país, aparte. Nos quedamos sin país, literalmente. Cortito, ¿cómo ves el tema sindical con esta nueva CGT que puede llegar a formarse? Es interesante el armado que se está haciendo. Puede venir una linda renovación de los cuadros sindicales que los estamos viendo con buenos ojos desde los espacios políticos y sindicales. Bueno, vamos a votar entonces el domingo. Y el domingo hay que ir a votar sí o sí. Todos Y tenemos que votar ir a el día votar. domingo. Ten y Ituzaingó. Ir a votar el día domingo desde temprano. Con Fabio. Porque vamos a ir todos los basteiros. Sí. Vélez bien ahí. ¿Eh? Vélez, ¿cómo anda? Bien. Vélez Está, bien, con muy bien. Guillermo andan Estamos, bien. ahora jugamos ya dejamos afuera a Racing antes de Claro, empezar. bueno. Señoras, señores, tus escapadas los fines de semana en la provincia de Buenos Aires, visita San Pedro, bellezas naturales, sol y espacios para tu paz interior. San Pedro, ciudad capital de voces, como siempre lo decimos, Lalomir, Fernando Bravo, Mónica y César, Ciudad San Pedro para la familia unita. Gracias, señor Nicolás Urcle, como siempre. No, por favor, Pumita. Acompañándonos acá en Martín-la Parlamentaria. Gracias. Querido amigo, gracias también, No, gracias como a vos. siempre. Y Gracias suerte a vos, con Puma. ese libro, porque se está vendiendo bastante. me Sí, dijeron. sí, anda bien. Anda Bueno. con éxito. Señoras, señores, con ustedes nos reencontramos en 7 días aquí en la pantalla de Canal 22 y sobre todo a los periodistas, el gobierno no nos debe decir lo que tenemos que hacer. Eso ténganlo en claro. Chau. Ese es mi amigo el Puma,
dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor, y ese es mi amigo el puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor.